Buenísimo. Bueno, como les decía entonces, la clase de hoy va a ser más bien larga y quería empezar la clase de hoy haciendo un repaso de lo último que vimos la clase pasada, porque me pareció que tal vez no quedó suficientemente claro, o simplemente para repasarlo y fijar algunos conceptos. Básicamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada tuvo que ver con la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Recuerden que esa dirección, desde el punto de vista teórico, lo podíamos ver a partir de la expresión del campo eléctrico, que se acuerdan que era proporcional el vector, la dirección vectorial a R menos R', en el caso de una distribución continua de cargas, o en el caso de una distribución puntual a R menos RI, donde RI es la posición de las partículas que generan ese campo, ¿sí? Entonces, recuérdense siempre que R es el punto campo, donde estoy evaluando el campo eléctrico, y R' es lo que llamamos punto fuente, donde está la distribución de cargas que genera mi campo. Entonces, siempre que nosotros hacemos discusiones acerca de la dirección del campo, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la dirección de R menos R'. En la segunda parte de la materia vamos a estar viendo el campo magnético, cuya dirección no es proporcional a R menos R', sino a otra expresión, y por eso su dirección va a ser diferente, ¿sí? Entonces, un poco estas primeras clases, la idea es ganar un poco de intuición, viendo en configuraciones de carga muy simétricas, como por ejemplo esta, la corona circular cargada, cómo por la simetría de la configuración uno puede inferir la dirección del campo eléctrico a priori sin hacer cuentas. Eso va a servir tanto para ahorrarse cuentas, como, más adelante vamos a ver en la clase de hoy, para, por ejemplo, poder usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Entonces, partiendo de la premisa que entonces el campo es proporcional a R menos R', y en el caso, volvemos al caso del problema 6, que lo que teníamos era la corona circular, y lo que se pedía en el problema era calcular el campo sobre el eje Z, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que habíamos estado charlando en la última clase? Que si yo tenía un delta Q en una partecita del disco, esa contribución del delta Q sobre, por ejemplo, si yo tomo este punto campo sobre el eje Z, la contribución de este delta Q me va a dar más o menos una dirección del campo eléctrico en esta dirección, mientras que si tomo su simétrico respecto del eje Z, voy a tener una contribución en esta dirección, ¿sí? De manera que la contribución resultante va a estar sobre el eje Z, ¿sí? Pero yo quería volver a mostrárselos porque yo se los mostré para dos puntos así, pero me parece que tal vez faltó mostrarlos para más puntos, o sea, cuál es la contribución de los otros puntos fuente del disco, ¿no? De la corona circular. Por ejemplo, si yo agarro un punto aquí y su simétrico aquí, ¿sí? Tengo una contribución que va a ser más o menos, va a tener esta dirección, y otra contribución que va a tener esta dirección, donde yo lo dibujé un poco torcido, pero finalmente la contribución resultante va a ser sobre el eje Z, ¿sí? Y, por ejemplo, si ahora yo tomo dos puntos simétricos en este sentido, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, y tomo este punto campo, ¿sí? Para hacer otro punto campo distinto, voy a tener una contribución del campo eléctrico en esta dirección, y otra contribución del campo eléctrico, bueno, la línea no me salió bien, en esta dirección. De manera que estos ángulos no están bien dibujados, pero sí, imagínense que están saliendo del pizarrón, porque esto es en 3D, ¿sí? La contribución siempre va a terminar siendo en el eje Z, ¿sí? Si quieren pueden fijar, no sé, hacerse un círculo, ¿sí? Y darse cuenta, y poner un escarbadiente en el medio, y darse cuenta que siempre las contribuciones, que al tener esta configuración, esta simetría de rotación alrededor del eje Z, yo siempre agarro un punto y voy a encontrar un simétrico, ¿sí? De manera tal que sobre el eje Z, si esto solo ocurre sobre el eje Z, solo voy a tener componente Z del campo eléctrico. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, yo. Sí. Perdón. ¿Me está hablando? Bueno, ¿Preguntar? Sí, sí. ¿qué es lo que sucede en Z igual a 0? O sea, en el plano Y y X. Bueno, justo ahí es 0 el campo.
porque todas las componentes van a encontrar una tal que se anule, ¿sí? Vas a tener, por ejemplo, esta en esta dirección, y va a haber una asimétrica tal que te va a dar un campo en esta dirección y se va a anular. Y lo mismo, si agarro este punto y este punto, me van a dar una contribución acá y otra acá. O sea, en cero, la contribución es cero, ¿sí? Y para los negativos, un poco eso sí lo habíamos mostrado la otra vez, el campo va a apuntar en menos z, ¿verdad? Y si yo quiero medir el campo con un punto que esté, que sea más grande que B, que es el segundo radio de la corona, ¿también se anula? A ver, siempre estoy haciendo análisis sobre el eje Z, ¿verdad? Ah, ¿O no claro. está? O sea, este Sí, análisis es para estaba el eje Z. pensando, sí, Claro, si yo te pido calcular el campo en todo el espacio, no, ahí no tengo consideraciones de simetría que pueda hacer y ser, no puedo afirmar tan ligeramente. Esto es sobre el eje Z, que es un eje de simetría de esta configuración de cargas. claro, sí, estaba pensándolo en el plano IX. ¿Está bien? Bien, esto es muy importante y pueden volver a preguntar, ¿no? Y es importante empezar a ganar intuición sobre estas cosas porque esto es como base para la materia, por eso quise repetirlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos hablar del hilo? Sí, ahora a continuación vamos a hacer el problema del hilo. Buenísimo. Antes de eso, a mí me quedó una pregunta por contestar, que fue la pregunta de un compañero en la clase pasada, que era cuál era la definición de Coulomb, ¿sí? Que Matías había dicho, así como rápidamente, que el Coulomb se definía a partir del ampere. Bueno, yo estuve buscando con un poquito más de tiempo y encontré lo mismo que Matías, o sea, el Coulomb está definido como la unidad de carga que pasa por una corriente por unidad de tiempo. ¿Sí? Y la definición de corriente no la traigo acá hoy porque involucra lo que se llaman los materiales conductores, que recién vamos a ver en un par de clases, ¿sí? Entonces, me pareció que no tenía sentido y contarles la definición de corriente, porque involucra, por ejemplo, lo que es un material conductor que ustedes todavía no saben qué es, ¿sí? Pero cuando veamos conductores, vamos a volver sobre el tema de la definición del Coulomb a partir de la definición del ampere, y vamos a ver bien la definición del ampere. Bien, entonces no hay más preguntas sobre esto. Bien, entonces vamos a empezar por el ejercicio 5. Y primero vamos a mirar la configuración, simplemente. En el ejercicio 5 lo que tenemos es un hilo cargado de largo L, ¿sí? No es infinito este hilo. Es un hilo de largo L cargado con una densidad superficial lambda, ¿sí? Los ejes son como los que están en esta figura, y lo que se nos pide ahora es calcular el campo en el plano XY, que es este plano que yo dibujé acá, ¿no? Todo este plano, ¿sí? En base, el plano justamente está a la mitad del hilo, ¿sí? Entonces es un plano de simetría en esta configuración, ¿sí? Esta configuración tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, pero no tiene simetría de traslación en Z, ¿sí? Bien, entonces yo tengo que calcular, entonces me piden calcular el campo del hilo sobre el plano XY. Antes de hacer la cuenta, yo quería mostrarles un poquito en este dibujo cuál es la dirección que podemos esperar para el campo eléctrico sobre el plano XY, a partir de este dibujo, ¿sí? Recordando siempre, como os dije al principio de la clase, que el campo eléctrico, su dirección como vector, es proporcional a R menos R', ¿sí? Acá R, el punto campo, va a ser el plano XY, ¿sí? Y R', el punto fuente, que es donde está mi distribución de carga, ¿sí? Va a estar sobre el eje Z. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo me paro sobre el plano XY, agarro un punto sobre el plano XY, por ejemplo este, y me fijo las contribuciones de carga del hilo, por ejemplo me fijo una contribución acá y una contribución acá, de manera que sean simétricas, ¿sí? Que estén a la misma distancia. Entonces acá voy a tener una contribución con esta dirección, y esta
me va a dar, bueno, ahí no lo dibujé muy, una contribución en esta dirección, de manera que se van a anular. Bueno, volvemos, tenemos un punto fuente acá y un punto fuente acá, y este es mi punto campo, ¿sí? Entonces, esta carga de acá va a contribuir con un campo eléctrico en esta dirección, y la carga de acá abajo va a contribuir con un campo eléctrico en esta dirección. De manera que la resultante va a estar en el plano XY, ¿sí? ¿Qué pasa si tomo otros delta K, otros puntos fuentes, ¿sí? Por ejemplo, acá, más cercanos al centro del plano. Nuevamente, tengo una contribución en esta dirección y otra contribución en esta dirección, de manera que nuevamente, ¿sí?, la dirección del campo está en el plano XY y está radial, ¿sí? Está, perdón, adelante, si quieren borren eso de radial, está en la dirección de Y, ¿sí? Cuando yo estoy mirando puntos campos acá, esto está en la dirección de Y. ¿Qué pasa si voy del otro lado, ¿sí? Si voy de este otro lado, por ejemplo, miro la contribución de un punto fuente acá y la contribución de un punto fuente acá, esto me va a dar esta flechita, y este otro delta Q me va a dar esta otra flechita, de manera que si de este lado, ¿sí?, si en los I positivos, ¿sí?, el campo eléctrico era en inversor, en los I negativos el campo eléctrico era en menos inversor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pero ¿qué pasa si yo pongo el punto campo en el plano XY que no sea sobre el eje Y, digamos? Bien, a eso vamos. Ahí vamos, bien. Suponete que ahora lo pongo acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, este es mi punto campo ahora. Suponete que lo pongo en el eje de las X, ¿sí? Este es el eje de las X, y elijo un punto campo sobre el eje de las X, ¿sí? Entonces siempre tengo un punto fuente acá y un punto fuente acá, de manera que este me va a contribuir de esta manera, y este me va a contribuir de esta manera. Creo que no los hice muy simétricos, pero la idea es que la contribución va a ser en X versor, ¿sí? A ver, déjenmelo dibujar otra vez porque así no los convenzo de nada. Bien, supongan que tenemos nuestro eje X, ¿sí?, nuestro punto campo acá, y entonces ahora lo importante es buscar bien los simétricos para que esto sea razonable. Más o menos sería así. Bueno, esto no da exactamente en el eje de las X, pero es fácil ver que uno tiene, digamos, el eje X y el eje Y son totalmente equivalentes, ¿sí? Tal vez es un mal ejemplo el que estoy tomando. El eje X y el eje Y son equivalentes en esta configuración, ¿sí? Yo podría rotarlos 90 grados, ¿sí?, y llego a la misma conclusión. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces, y por ejemplo, a ver, si tomo un punto cualquiera, ¿sí?, un punto ahí, que no está ni sobre X ni sobre Y, y veo las contribuciones simétricas, voy a tener una contribución acá y otra acá, de manera que, bueno, tal vez no se está viendo del todo bien en el dibujo, pero la idea es que el campo siempre va a ser radial, ¿sí? A ver cómo, ¿sí? Ustedes tienen esto, ¿sí? Capaz que el dibujo inicial no es suficientemente bueno, ¿sí? Pero siempre, si yo tengo un punto de campo acá, siempre va a pasar esto, ¿sí? Y si lo tengo acá, por ejemplo, va a pasar esto, y va a pasar esto, de manera que esto me va a terminar dando radial. Bueno, ¿se convencieron o no? Pueden decir que no tranquilamente. No, Sí, yo no.
No lo veo todavía. No la ves tan bien. Bien. Susana, ¿puedo Dale. tirar Dale. una idea? Porque creo que lo lindo de estos ejercicios es que tienen como muchas formas de pensarlo, me parece. Lo cual, Dale. si a alguno no le cierra de una manera, por ahí le cierra de otra. Fíjense Dale. que en el primer dibujo que hizo Susana, que por ahí se veía más por la perspectiva de la flecha apuntando en el eje Y, ¿eso se convencieron de que por lo menos en ese punto campo... Yo en el eje, cuando se para en el eje X o cuando se para en algún punto del eje Y, lo veo. Donde no lo veo es cuando se para en algún punto arbitrario que no está sobre el eje X o el eje Y. O sea, en algún punto del Perfecto. plano X y arbitrario. Excelente. Bien, pero entonces, pero yo me paso para antes, digamos, se convencieron por lo menos que en el eje Y esto se lo creen, eso que acaba de dibujar. ¿Sí? Sí, yo esto me lo creo. Eso más o menos todos se lo creen. Bueno, fíjense que si yo ahora les hago a todos cerrar los ojos y roto los ejes, o sea, en vez de Y pongo X y pongo en lugar de, o sea, y roto, digamos, o sea, roto la terna, digamos, o sea, que el X me quede para atrás. O sea, ¿se entiende lo que digo? A una rotación de 45 grados, la configuración no cambia. Sí, En 90 entiendo. grados. ¿Sí? Entonces, lo mismo, o sea, valdría el mismo dibujo para el eje X. Ahora, si en vez de rotar 90 grados, roto 45 grados o 30 grados o lo mismo, el campo sigue teniendo una componente radial, sin importar si yo estoy en el eje X o sobre el eje Y o sobre cualquier lado del plano XY. ¿Se ve eso? Claro, en definitiva es análogo con el ejercicio anterior, Es análogo con el, solo que en vez de exactamente tener con el disco. un disco tengo un cuadrado que gira. Exacto. Claro, Exacto. perfecto. Es esa la idea. O sea, básicamente al tener simetría de rotación, no importa cuál vos digas que es el eje X o el eje Y en este caso, porque estamos hablando de un plano en principio infinito, y solo tenés una distribución de cargas en Z. Por lo tanto, en este caso no importaría demasiado qué es lo que vos decís, este es mi X, este es mi Y. ¿Sí? ¿Lo ven todos Sí, eso? pero para que esto valga, entonces yo tengo que, digamos, poner en mi hilo. Es que Mi hilo tiene que ser infinito. No, el hilo no Y tiene si que ser infinito, pero tenés que estar en el plano de simetría, el plano en la Claro. mitad del hilo. O sea, tengo que poner digamos, en L sobre 2 y menos L sobre 2. Exacto. Esto sería L sobre 2 y esto sería L sobre 2. Exacto. Esto vale para el plano que está en la mitad del eje. Exactamente. Si yo no pongo el hilo en la mitad del eje, esto dejo de tener no, simetría de rotación. Te dejas de tener. Sí. Perfecto. Y además, si, por ejemplo, si en vez de tener lambda igual constante, tengo una lambda que depende de R, bueno, de R no va a depender, de Z, ¿sí? Bueno, si tengo lambda que depende de Z, no, también va a valer, ¿sí? Pero a lo que lo que me quería referir es que esta configuración de cargas tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. Esto quiere decir, yo, como le decía Matías, les digo, cierren los ojos, roto la configuración de cargas, y ustedes no van a ver ninguna diferencia. Entonces, por eso vale esto. Porque el plano donde estamos calculando el campo eléctrico es un plano de simetría de esta configuración. Si no, no vale. ¿Se entiende ahora? Sí, yo ahora compro. Bien. ¿El resto compra? Porque por las dudas somos varios y está bueno que el resto diga, por lo menos en el chat diga sí, no. Bien. Para chequear que... Bueno, genial. Oye. Bien, entonces de acá lo que aprendemos de toda esta discusión que recién tuvimos es que el campo eléctrico en el plano XY, o sea, en X y 0, va a ser un campo eléctrico en la dirección radial, ¿sí? No sabemos cuánto va a valer, ¿sí? Sobreviven solo las componentes en X y en Y, exactamente. Bien. Y una cosa que uno podría ver es que R
menos R', ¿sí? Es la distancia en cada punto campo que yo me paro, ¿sí? Respecto, en cada punto campo, respecto de cada una de los delta carguitas que tengo acá, ¿sí? Y entonces esto directamente, bueno, va a depender de esta diferencia, ¿sí? No va a depender de XY, sino va a depender de R versor. Pero capaz que ahí me estoy adelantando, no me den bolilla. Bueno, vamos entonces, ahora, o sea, de toda esta discusión, lo que sacamos es que el campo eléctrico en el eje del plano XY apunta en la dirección de R versor. Esto no era necesario para resolver el problema, ¿sí? Pero si uno se da cuenta de esto, ya se sacó de encima, por ejemplo, resolver la componente Z, ¿sí? En este caso yo les voy a hacer el cálculo de la componente Z para que verifiquemos que la cuenta da igual que este argumento con los dedos que hicimos del campo, ¿sí? Pero bueno, como decía la clase anterior, muchas veces tener esta intuición, que no solo es una intuición, sino son argumentos que me permiten decir, listo, la componente, no necesito calcular la componente en Z, permite ahorrar tiempo y entender mejor lo que está pasando. Bien, entonces ahora vamos a pasar directamente a la resolución del problema. En este caso, este problema, la mayoría de los problemas están en PDF, pero algunos están, me parece que es más práctico hacerlos manuscritos, así que este problema está manuscrito, espero que se entienda. Bien, entonces, bueno, nuevamente, este es nuestro problema, calcular el campo del hilo, de un hilo de largo L en el plano XY, y recordemos que la expresión del campo para una distribución lineal de cargas es esta que vemos acá, ¿sí? Donde, recuerden, R es el punto campo, o sea, donde estoy evaluando el campo eléctrico, R' es el punto fuente, o sea, serían las posiciones sobre el hilo, ¿sí? Y se integra en el dL', va a ser en todos los puntos sobre el hilo, ¿sí? Y toda la discusión que vimos recién era para ver que este campo en el eje, en el plano XY, va a ser un campo, va a apuntar en la dirección de R versor. Bien. Como además sabemos que la configuración de cargas tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Eso nos va a permitir decir que el campo va a depender de la coordenada R de cilíndricas o polares, ¿sí? O sea, no es que depende de X e Y por separado, sino que depende de la coordenada R, y recordemos la relación entre la coordenada R de cilíndricas y las cartesianas, ¿sí? Yo les quería, en la primera clase no di un repaso de la matemática que necesitan para este curso, pero en la sección de material adicional van a encontrar varios documentos con el tema de las coordenadas cilíndricas, esféricas, vectores, divergencias. Eso es muy útil, les recomiendo que lo tengan siempre a mano. Bien. Y también que repasen todo el tema de las polares, las equivalencias y este tipo de cosas. Bien. Entonces, y otra cosa importante es que nos están dando en el problema, no nos dan lambda, sino nos dan la carga total de la configuración que es Q, ¿sí? Pero si Q es la configuración, la carga total sobre el anillo, Q va a ser igual, a ver si esto es claro para ustedes, a la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de lambda de L, o podríamos poner de lambda de Z en realidad, ¿sí? Porque estamos integrando en Z. ¿Esto es claro para todos? Sí, Bueno, si no es con lo de protestan, la asumo densidad que de carga, digamos. exacto, y esta densidad en este caso es constante, ¿sí? Si la densidad no fuera constante, ¿sí? Entonces, como es constante, entonces directamente esto es lambda por L, ¿sí? Si en vez de ser lambda constante, por ejemplo, fuera lambda z, ¿sí? Bueno, acá tendrían que hacer esta integral respecto de z. Es una Q, sí, esto es una Q de carga. Bueno, no sé si lo empeoré. Sí, es una Q de carga. Bien. Entonces, problemas otra vez con el archivo. Ahí está, bien.
Entonces, volvemos a recordar la expresión para el campo eléctrico de una distribución lineal de cargas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, vamos a calcular el campo en el plano XY, o sea que mi punto campo R es XY0, ¿sí? Y también lo puedo escribir con sus componentes polares, ¿sí? En vez de escribir X, escribo R coseno de tita, en vez de escribir Y, R seno tita, y 0. Eso no es imprescindible, pero bueno, a mí me gusta más escribirlo de esta manera. Y R' es el punto fuente, o sea, dónde se encuentra mi distribución de cargas, ¿sí? Que va a ser en el eje Z, o sea que R' va a ser 0, 0, Z'. Y DL', la región de integración, es justamente la región donde está la carga, ¿sí? O sea que va a ser de Z'. Esto es fundamental. ¿Alguien tiene dudas en este momento con R y R'? ¿Por qué las escribí así? Bien. ¿Por qué primaste Z? ¿Cómo? ¿Por qué primaste Z? Bien, buenísima tu pregunta. Porque es donde es la variable de integración, ¿sí? Es donde se encuentra mi configuración de cargas. Mi configuración de carga es el hilo, ¿verdad? El hilo está en Z. Sí. Entonces, ese es mi punto fuente y es la variable de integración, ¿sí? Siempre uno integra en R'. No, pero está buenísima tu pregunta porque los errores los cometen ahí. Exactamente ahí. Claro, lo que pasa es que creo que acabo de entender. Sí. En el ejercicio anterior, vos tenías simetría de rotación en el eje Z, pero Sí. tu fuente estaba en el plano XY. Ahora yo tengo simetría de rotación en el eje Z, pero mis fuentes también están en el eje Z. Por eso Claro. antes era XY primado, 0, y ahora es 0, 0, Z primado. Exacto. Así es, ¿no? Es así. Pero no se preocupen si lo hicieron mal la primera vez. O sea, lo importante es que se den cuenta, ¿sí? Es re común. O sea, preocúpense si lo hacen mal en el recuperatorio, ahí se pueden preocupar. Pero justamente di esto con mucho cuidado porque es lo que más cuesta entender, ¿sí? O sea, la variable primaria siempre es donde está mi configuración de carga. Y estos dos problemas justamente marean un poco. La idea de darlos era eso, marearlos un poco para que lo entiendan, ¿sí? ¿Se entiende ahora por qué acá es Z', ¿sí? Y en la corona circular, ¿sí? El primado era en X y en Y, o en R y en tita? Sí. Sí, el primado es donde tengo la fuente. Exactamente, donde tengo la fuente. Bien. Bueno, tal vez hay algunos... A ver. Acá dice, si R' es 0 y Z, ¿cómo quedaría el diferencial? Y entonces el diferencial es de I y de Z, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, igual esto lo van a entender a medida que hagan los ejercicios, aunque yo esté haciendo ahora el ejercicio y ustedes crean que lo entiendan. Esto es algo que probablemente ya lo hayan experimentado. Muchas veces uno está en clase, cree que lo entiende, después llega a su casa, lo hace y no entiende nada. Bueno, entonces hay que hacer, no hay que decir, uy, el ejercicio 5 ya lo hizo en clase, no, hay que sentarse y hacerlo, ¿sí? Y mañana les voy a poner en el campus una tarea para entregar el 14 de septiembre, que justamente tiene que ver con esto, con integración directa. Es un ejercicio del parcial, es el ejercicio del recuperatorio del cuatrimestre anterior. Bueno, aquellos que sean del cuatrimestre anterior y quieran hacer otro ejercicio, me pueden pedir y buscamos otro. Donde van a poder seguir ejercitando esto de R y R', ¿sí? Y también la dirección del campo. Bien, entonces, en realidad una vez que uno entendió quién es R y R', lo demás sale como por un tubo, porque simplemente es aplicar la definición de campo eléctrico y hacer las integrales que corresponden, ¿sí? Entonces, bien, nos teníamos nuestro R, era X y 0, y nuestro R', 0, 0, Z', R menos R' va a ser R cos de tita, R seno de tita menos Z', y el módulo puedo escribir como R cuadrado más Z' cuadrado a la 1/2, y entonces finalmente el campo lo puedo escribir como la constante K,
Y ahora voy a integrar en el hilo, o sea que va a ser la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de dz', y acá pongo lambda por R menos R', que es R coseno de tita, R seno de tita menos Z', R cuadrado más Z' cuadrado, todo a la 3 medios, ¿sí? Porque es el módulo al cubo. Algo importantísimo siempre cuando uno llega acá, porque muchas veces es, uy, ¿cuál es la variable? A veces uno no es prolijo, muchas veces pasa que uno no es prolijo poniendo, por eso yo trato de ser prolijo y lo que es primado le pongo prima, ¿sí? Entonces uno cuando llega acá tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la variable de integración acá? Porque a veces uno se confunde y cree que es R cuadrado, no, acá R, coseno de tita, seno de tita son todas constantes en la integral, ¿sí? Y lo único que se integra es Z'. ¿Ok? Bien, entonces, saco para afuera K, lambda, perdón, voy a calcular solo E sub X, ¿sí? Porque además, otra cosa que me puedo dar cuenta rápidamente, que la integral en X y en Y va a ser la misma, ¿sí? Fíjense que en X y en Y lo que tengo es una constante, que va a ser K, lambda, R coseno de tita en X y R seno de tita en Y, dividido 1 sobre R cuadrado más Z' cuadrado a la 3 medios. O sea que tanto en X como en Y, la integral que tienen que calcular es esta que está acá. La integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de dz', R cuadrado más Z' cuadrado a la 3 medios. Bueno, creo que ya saben de análisis 2, pero siempre tienen que tener a mano un método de integración, llámese tabla de integrales, llámese el integrador de Wolfram Online, que está en la sección de material adicional, el link, llámese que ustedes manejan matemática o que conocen otro tipo de programas que les da las primitivas de las integrales, pero eso, digamos, no este es un curso donde ejercitar la integración, ¿no? Sino esto se resuelve con algún programa que les da la primitiva de la integral. Entonces, obtienen este resultado, ¿sí? Cuando hago la integración de este integrando, lo que obtengo es esta expresión que ven acá, ¿sí? Y entonces, evaluada entre L sobre 2 y menos L sobre 2. E sub X no es un vector, es la componente X del campo eléctrico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ok. Bien. Entonces, obtengo esto y bien, y lo que tengo, entonces, finalmente, capaz que no quedó claro a ver, vuelvo un poquito al anterior, fíjense que este término y este son iguales, ¿sí? Porque acá tengo menos menos que se me convierte en un más. O sea que me queda L sobre 2 más L sobre 2, o sea que me va a quedar un L. Que es exactamente, bueno, esto es cuando tiene problemas con el escaneado y no escaneó de todo bien. Bien, entonces acá finalmente me queda para E sub X la constante que era K lambda R coseno de tita, L sobre R cuadrado más L cuadrado sobre 4 lo medio. Luego pude tachar este R con este R cuadrado para obtener esta expresión. Y de la misma manera, recuerden, yo dije E sub I es todo lo mismo, pero en vez de seno de tita va coseno de tita, o sea que lo que obtengo es el mismo resultado, pero donde iba coseno de tita va un seno de tita. Y E sub z dijimos al principio de la clase que iba a ser 0, ¿sí? Pero vamos a verificarlo. Entonces calculo la integral, que era K lambda, la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2, de menos Z' sobre R cuadrado más Z' cuadrado a la 3 medios de Z', y lo que obtengo es K por lambda, R cuadrado más Z' cuadrado a la 1 medio, ¿sí? Y fíjense que esto vale lo mismo si yo lo evalúo en L sobre 2 que si lo evalúo en menos L sobre 2. De decir que esta integral me da 0, como habíamos supuesto al principio, haciendo simplemente algunas consideraciones de simetrías y sabiendo la dirección del campo eléctrico. Entonces, finalmente, puedo escribir el campo eléctrico en el plano XY como, ahora me recordé que Q es lambda por L, ¿sí? Como K por Q, donde decía lambda por L, ¿sí? Acá venía un lambda por L, de allá arriba,
sobre R por R cuadrado más L cuadrado sobre el 4 a la 1 medio, y acá me queda coseno de tita, seno de tita 0, ¿sí? Y acá es importante, por ejemplo, tener en mente cómo se escriben los versores polares, ¿sí? En función de las coordenadas, y darse cuenta que esto no es otra cosa que R versor, ¿sí? Y les permito recordar que phi versor, por ejemplo, es menos, phi versor no, tita versor, es menos seno de tita, coseno de tita, tita versor es menos seno de tita, coseno de tita 0, ¿sí? Esto es muy útil que lo tengan bastante en la cabeza porque les va a permitir agilizar las cuentas, ¿sí? Si ahora no tienen tan ágil, paciencia, les puedo asegurar que si hacen muchos ejercicios, esto les va a salir solito. Bien. Sí, por acá no tengo cambio de coordenadas y no tengo jacobiano. Sí, efectivamente. Fíjate que acá la integral es directamente en z', ¿sí? O sea, yo usé las polares, pero acá fíjate que las polares son para el punto campo, no para el punto fuente de integración, ¿sí? Eso es importante, ¿se entiende? Sí, si lo hubieras planteado en cartesianas, no habría ningún problema, ¿sí? Acá tendría que quedarte, te tiene que quedar algo parecido. A ver, ¿cómo sería? Sí, el campo E está quedando función de R y de teta. De teta no, justamente porque, ¿por qué no queda en función de teta? Porque esto tiene simetría de rotación para cualquier ángulo teta, ¿sí? Por eso solo me queda en función de R. Bueno, a ver, pensemos un poco cuál sería la... Si ustedes lo hacen en cartesianas, no les tiene que quedar tan distinto, ¿sí? Fíjense, acá les tendría que quedar X y 0, ¿sí? Pero estas no son variables de integración, ¿sí? Entonces acá les queda X y acá les queda Y, ¿sí? Y van a sacar como factor común X e Y, ¿sí? Simplemente luego el R no se les va a simplificar. ¿Se entiende esto? O sea que al final del día... ¿Está bien? Fíjense que coseno de tita lo pueden escribir en realidad como X sobre R, ¿sí? X es R coseno de tita, ¿sí? Entonces X sobre R es coseno de tita. Entonces acá les va a quedar X sobre R, y acá les va a quedar Y sobre R, ¿sí? Entonces les va a quedar X sobre R cuadrado e Y sobre R cuadrado, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia, pero en este problema no había ningún problema de plantearlo en cartesiano, ¿sí? Porque, insisto, las cartesianas son punto campo, no punto fuente. Bien. ¿Y los que le hicieron en cartesianas, igual llegaron a un resultado parecido? Sí, buenísimo. Esa es la idea. Está bien, perfecto. Excelente. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio? Porque entonces vamos a tomarnos un minutito para respirar y vamos a... Ok. Si lo tenés escaneado y lo querés consultar después para ver el detalle, después de la clase, que terminemos la clase, no hay ningún problema. Claro. Lo único que hice mal, no, o sea, hacer mal eso no es lo único que hice mal, es como base, ¿sí? Pero bueno, no para que no se lo tomen a mal, ¿sí? ¿No? Para que entiendan que eso es conceptual, digamos, en un parcial, si ustedes ponen mal el R y el R', yo les desapruebo el ejercicio, sin ninguna duda, ¿sí? No así, si capaz que hicieron si tienen algún problema de cuentas, pero el R y el R' están bien planteados, ¿sí? Capaz que se los podemos salvar,
Bien. Bueno, entonces, nada, finalmente nada, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien, entonces lo que voy a hacer es vamos a pasar a usar la ley de Gauss que aprendieron hoy y consideraciones de simetrías. Esta hoja de ejercicio no está subida a la página, pero la voy a subir, ¿sí? No la quería subir hoy a la mañana porque pensé que tal vez algunos ya estaban haciendo los ejercicios y no los quería spoilear la clase, ¿sí? Pero sí, obviamente esto lo voy a subir. Va a estar en la misma línea con la clase 2, este problema, y el video cuando lo subamos mañana, ¿sí? Tengan en cuenta que los videos a veces tardan entre que se suben, capaz que esta mañana a la tarde, al mediodía o a la tarde, ¿sí? Bien. Bien, entonces vamos a pasar a aprender cómo usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Bien. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a, digamos, dar lugar a la parte formal, si quieren, de la clase, que era la idea de lo que yo quería dar hoy, era ver cómo podemos usar la ley de Gauss, que estudiaron hoy en la teórica, para calcular el campo eléctrico de una manera, tal vez, y ahorrar algunos pasos con respecto a la integración directa. Esto no se va a poder hacer siempre, ¿sí? Solo en los casos de configuraciones de alta simetría. Bien, entonces recordemos la ley de Gauss, que lo que decía es que la integral en la superficie del campo eléctrico a través de una superficie, es la carga total encerrada por esa superficie dividido epsilon 0, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio, no sé si está bien, si es el 8, porque el número, a ver, a veces varió, porque a veces hago un ejercicio u otro. 7 ahora, en la nueva guía. Es el 7 ahora, exacto, es el 7, ¿sí? Lo cual vamos a, bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es usar consideraciones de simetría, ¿sí? Esto es muy importante y tiene que ver con con toda esta intuición que fuimos ganando recién en la discusión del hilo y de la corona circular, ¿sí? Vamos a usar estas consideraciones de simetría y la dirección del campo, ¿sí? Saber que E depende de R menos R', ¿sí? Para saber la dependencia y dirección del campo. Y luego vamos a usar la ley de Gauss para obtener la expresión exacta del campo. Entonces, primero vamos a calcular el campo de un hilo infinito, ¿sí? Ahora sí, el hilo es infinito, ¿sí? Vamos a elegir coordenadas cilíndricas porque van a facilitar el análisis, ¿sí? Y, bueno, ya he hecho el problema anterior, creo que esto va a ser bastante fácil, ¿sí? Esta configuración de cargas tiene simetría de rotación alrededor del eje Z y de traslación alrededor del eje Z, lo que no tenía el hilo finito, ¿sí? Como este hilo es infinito, yo les digo, cierren los ojos y traslado el hilo a lo largo del eje Z, y como es un hilo infinito, ustedes abren los ojos y ven exactamente el mismo hilo, ¿sí? Bien, entonces, como conclusión de esto, sabemos que el campo no va a depender de Z, ¿sí? Porque yo traslado la configuración del campo a lo largo del eje Z y veo lo mismo. Y por otra parte, si yo roto un ángulo θ, ¿sí? La configuración de cargas, un ángulo θ alrededor del eje Z, ¿sí? Siendo θ el ángulo, este ángulo, ¿sí? Un ángulo sobre el eje, ¿sí? Un ángulo así. Si yo roto un ángulo θ respecto del eje Z, obtengo la misma configuración de cargas, y entonces el campo del hilo infinito solo va a depender de la coordenada R de cilíndricas. O sea, en un punto está pasando lo mismo que con el hilo finito. ¿Por qué? Porque al ser el hilo infinito, cada plano Z igual 0 es como ese plano XY en el medio que veíamos en el problema de hoy. ¿Se entiende esto o los estoy confundiendo más?
¿Se entiende? Bien, buenísimo. Entonces, de la simetría de la configuración vimos que el campo solo va a depender de la coordenada R de cilíndricas. Ahora vamos a ver la dirección del campo, ¿sí? Esto es algo muy importante, separar la dependencia del campo de su dirección, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, para ver la dirección del campo, es un hilo infinito, podemos hacer exactamente la misma discusión que hicimos hoy, del hilo finito en el plano XY, ¿sí? Pero, como les decía, ahora cualquier plano sobre el eje Z es un plano XY anterior, porque siempre vamos a encontrar dos puntos simétricos, tal que finalmente el campo tenga esta dirección radial, ¿sí? Creo que no tengo que insistir más con esto, ¿no? ¿O sí? Díganme ustedes. No. Bien, bárbaro. Entonces, sabemos que entonces el campo es un campo que depende de la coordenada R de cilíndricas y está en la dirección R de cilíndricas. Bien, y esto, digamos, mostraba un poco, reforzaba un poco que para cualquier plano, ¿sí? Puedo hacer, esto que yo les decía, para cualquier plano puedo hacer cualquier punto campo, o sea, no solo en el plano XY, ¿sí? Sino cualquier plano Z igual 0, puedo hacer el mismo razonamiento porque el hilo es infinito, entonces siempre voy a encontrar un punto fuente y su simétrico. Ok. Entonces me convenzo finalmente, esto es muy importante, si yo no puedo asegurar esta dirección del campo, usar la ley de Gauss no me sirve para nada, ¿sí? O sea, el cálculo del campo es estándares por integración directa. En el caso que uno pueda sacar conclusiones, como en este caso, por la simetría de problemas, uno puede usar la ley de Gauss. Bien, entonces ya como sé eso, voy Susana, a usar... Sí. Entonces, para poder usar la ley de Gauss, ¿tiene que haber simetría de rotación y de traslación? No, tiene que haber alguna simetría posible, ¿sí? Tiene que haber alguna simetría que me permita a mí simplificar la dirección del campo, ¿sí? Por lo tanto, No en el hilo y o sea, los dos casos anteriores que vimos también podría haber usado Gauss porque tengo una simetría. No, porque en el caso anterior, en el caso del hilo, eso solo pasaba sobre el plano XY. Y en Gauss lo tenés que poder asegurar para todo el espacio. Tiene que haber simetría en todo el espacio. Exacto. En cualquier punto del espacio tengo que tener al menos una simetría, o de rotación o de traslación, pero en todo el espacio. Claro, en todo el espacio, o sea, las simetrías te permiten ir sacando conclusiones acerca de la dependencia del campo, y esa simetría tiene que ocurrir en todo el espacio para usar Gauss, ¿sí? En los problemas anteriores, fíjense que las simetrías estaban en el caso del hilo, en el plano XY, y en el caso de la corona circular, el punto de simetría era el eje Z, ¿sí? Pero no todo el espacio. Sí, entiendo. Muy bien. Entonces ahora, bueno, vamos a usar la ley de Gauss ahora sabemos que el campo es un campo que depende de la coordenada R, que está en la dirección R, pero ahora vamos a usar la ley de Gauss para obtener la expresión exacta del campo eléctrico de un hilo infinito en todo el espacio. Bien, entonces, siempre que uno va a usar la ley de Gauss, lo que tiene que hacer es la integral del campo eléctrico en alguna superficie cerrada, ¿sí? Fundamental. Y entonces tiene que definir lo que se llama qué superficie me va a convenir, ¿sí? Y eso va a ser uno de los desafíos, ¿sí? Cuando uno hace este tipo de cálculos, es ver qué superficie me va a convenir. Yo hoy voy a mostrar varios ejemplos, porque no es trivial darse cuenta de estas cosas, ¿sí? Bien, y voy a dar el segundo ejercicio que voy a dar para que entreguen, pero esto va a ser ya el 24 de septiembre, van a tener que ustedes calcular ahí las superficies gaussianas por sí mismos, en realidad son bastante fáciles, pero bueno, para que tengan el desafío de pensarlas ustedes, pero varias se las voy a dar yo. En el caso del hilo, la superficie de Gauss que vamos a usar es un cilindro de altura L, y el radio, le voy a decir que es un radio R, ¿sí? R como la coordenada. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, para cualquier punto campo R, yo puedo tomar un cilindro, ¿sí? Entonces la conclusión que saque para este de R vale para cualquier R en todo el espacio. Y una cosa importantísima,
es que la expresión del campo eléctrico nunca tiene que depender de los parámetros del cilindro de la superficie gaussiana que estoy usando, ¿sí? Y tal vez acá esto puede ser que sea un poco confuso, porque yo acá estoy diciendo que esto se llama R, pero supónganse que yo lo llamo A, ¿sí? O sea, este campo sí va a depender de la coordenada R, probablemente, porque para cada punto R, para cada punto que tenga una distancia R del centro del cilindro, yo puedo hacer este cálculo. ¿Se entiende? Entonces R es general, mientras que L es un parámetro auxiliar y mi campo no puede depender del parámetro auxiliar que estoy usando para hacer la cuenta. ¿Se entiende esto? Bueno, tal vez hacemos la cuenta y se van a ir dando cuenta. Entonces, voy a hacer la integral del campo eléctrico a través de toda la superficie del cilindro, ¿sí? Y ahora el campo, voy a usar esto que ya aprendí, que depende solo de la coordenada R en R versor, ¿sí? Como tengo que hacer esta integral, si yo no puedo asumir nada del campo eléctrico, esta integral no la puedo resolver, ¿sí? Por eso era tan importante, por eso solo lo puedo usar en configuraciones de alta simetría, ¿sí? Tengo que saber algo más del campo eléctrico. Entonces, toda esta superficie la puedo dividir en la integral por la tapa superior del cilindro, más la integral en la tapa inferior del cilindro, más la integral en las paredes del cilindro. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces eso va a ser exactamente esto. La tapa superior. Ah, bien, acá me estoy olvidando algo importante. Cuando yo hago la tapa superior, ¿sí? Esto es EDR en R versor, ¿y cómo voy a escribir el DS? ¿Sí? Esta es la tapa superior, y esta es la... Recuérdense que el DS siempre tiene la dirección a la normal de la superficie, ¿sí? Porque es un DS con dirección este. Este DS, y la integral sobre la tapa del cilindro la puedo definir como R de R de phi, ¿sí? Donde ahora estoy tomando phi en vez de θ, ¿sí? Cuando hago la integral en la tapa inferior, la normal en la superficie de la tapa inferior va a ser en menos z. Por eso lo escribo de esta manera, ¿sí? Y este R es el que sale del jacobiano, ¿sí? Porque yo estoy haciendo integral. Ok. Y finalmente, lo que me falta es la pared, ¿sí? Entonces la integral total es la integral en la tapa superior, donde la normal es z, en eso estábamos, nadie se quejó, en la integral a través de la superficie inferior, cuya normal es menos z, ahí tampoco se quejaron, y ¿cuál será la normal a la pared? ¿Sí? Va a ser R versor, ¿sí? La pared del cilindro son las paredes laterales, ¿sí? Y la normal a esa superficie es R versor. Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que solamente me va a sobrevivir una de las integrales, ¿no? ¿Cuál me va a sobrevivir? Sobrevive la pared porque R y Z son ortogonales. Son ortogonales, exactamente, muy bien. Bien, entonces, como dijo muy bien acá la compañera, esta la puedo tachar, esta la puedo tachar, y me queda sobre la integral sobre la pared, ¿sí? Donde esa va a ser una integral en dz y de phi, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los límites de integración en dφ? 0 y 2pi. 0 y 2pi, muy bien.
Y en dz, Menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿no? exactamente, menos L sobre 2 y L sobre 2. Muy bien. Muy bien, entonces, tengo eso que acaban de decir ustedes. La integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de z, la integral entre 0 y 2pi de phi, ¿sí? Fíjense que E solo depende de la coordenada R y estoy integrando en phi y en z, ¿sí? O sea que todo lo que hay en la integral es constante. Así que finalmente lo que obtengo, cuando integro de phi, obtengo 2pi, y cuando integro en dz, obtengo L. Entonces obtengo 2πL por E de R por la coordenada R, que venía del jacobiano. A ver, puede ser entre 0 y L, ¿sí? Puedo hacer la integral entre 0 y L. Eso o sea, depende de mi... sí, como es infinito, digamos, esto lo puedo hacer en cualquier lugar, ¿sí? Podría ser perfectamente entre 0 y L. Bien, entonces, de este lado de la integral, lo que obtuve, o sea, la integral sobre la pared es 2πL por E de R por R. Y del otro lado tenemos Q encerrado sobre epsilon 0, donde Q encerrada ya habíamos visto que era la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de lambda de Z, ¿sí? Acá, ojo, yo estoy integrando de entre menos L sobre 2 y L sobre 2 porque estoy tomando esta superficie, o sea, el hilo es infinito, ¿sí? Pero tomo una superficie gaussiana finita para calcular el campo eléctrico, ¿sí? Es un truco, usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico es un truco, que me sirve en configuraciones de alta simetría. ¿Mm? Bien, entonces lo que obtengo va a ser simplemente acá lambda por L sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces pasando 2πL, el L, fíjense que se me cancela, L por acá y L por acá. O sea que finalmente el campo no me va a depender de L, como tenía que ser, ¿sí? El campo no puede depender de L, ¿sí? Entonces finalmente lo que obtengo es que E va a ser lambda sobre 2pi epsilon 0R en R versor, ¿sí? Y en la figura de la izquierda lo que yo hice fue graficar el campo eléctrico en un plano XY, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué quiere decir una expresión 1 sobre R? ¿Sí? La idea es que este tipo de gráficos, por ejemplo, aprendan a hacerlos con el matemática, ¿sí? Todos los gráficos la guía de matemática optativa que les voy a proponer está destinada a que pueden hacer todos los lindos grafiquitos que van a ver hoy, y más aún. ¿Sí? Entonces, así es como es la pinta del campo eléctrico del hilo infinito, ¿sí? Si yo lo tomo en un plano XY, ¿sí? Como esto va como 1 sobre R, va a ser más intenso cuanto más cerca del hilo está, ¿sí? Susana, me quedó una duda. Sí. ¿Por qué el jacobiano te queda como R si la parametrización que usás no tiene como parámetro R? O sea, la parametrización que usás tiene Z y θ, ¿no? Claro, pero estoy en polares. ¿Cómo? ¿Vos te estás refiriendo a ¿Vos te estás refiriendo acá, a esta R, que no entendés de dónde sale? Claro, el R del jacobiano. Claro. Bueno, a ver, algunos lo ven como el jacobiano, si no podrías verlo como que yo estoy integrando, ¿sí? No estoy integrando adentro de la tapa del cilindro, ¿sí? Donde ahí tendría que integrar entre 0 y R y entre 0 y 2pi. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Yo acá tengo la superficie esta del cilindro, ¿sí? Entonces, integro en Z, esto es claro, ¿sí? Olvídate por un momento del jacobiano, si no, pensemos cómo uno escribe esta integral. Y esta integral en esta pared, ¿sí? En esta parte de la superficie, es una integral en dφ, pero con un radio R, ¿sí? Esto es un arco, ¿sí? Esto es θ,
Y esto que está acá, este arco es R de teta. Entonces básicamente es eso, que estás integrando en la circunferencia del cilindro. De phi, perdón, en vez de, disculpen, que uso phi y teta como si fueran lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Buenísimo. No, pero ¿por qué los parámetros de la integral igual te quedan como tita y zeta? O sea, me confunde eso, que estás usando R, pero no es parámetro de integración. Bien, volvamos. A ver, es lo que le estaba diciendo recién, o sea, a ver, cuando tengo la tapa, cuando integro en las tapas del cilindro, ¿sí? Estas tapas están en el plano XY, ¿sí? Con Z fijo. Entonces acá la integral es dx de y, o lo que es lo mismo, R de phi de R. ¿Sí? En las tapas. ¿Eso estás de acuerdo? Lo voy a pensar. Bien, pensalo. O sea, si vos tenés, ¿no? Es una tapa. Si querés, lo dibujás así en un plano, es esto. Es un círculo. ¿Sí? Sí. Bueno, si querés después pensarlo con cuidado y si querés lo discutimos Dale, cuando dale. quieras. Y ahora, si tenemos, en vez de esto, ahora tenemos esta superficie, que es simplemente la pared. ¿Sí? Que la podrías ver así también, si querés. Donde esto es 2πr y esto es L. ¿Sí? Lo que tengo es una superficie cilíndrica. ¿Sí? Tal vez esto confunde, no le des bola. Sí, sí, entiendo. Tenés esta superficie cilíndrica. Es claro que hay que integrar en Z, eso es clarísimo. Eso no hay discusión acá, ¿verdad? Pero yo ponía esto, ¿sí? No lo voy a tachar. Porque si lo pensás, este cilindro, y lo abrís, ¿sí? Es como un rectángulo, donde la base es 2πr y la altura es L. Sí. ¿Sí? Entonces, y cada uno de estos es de phi, ¿sí? Porque esto en realidad este es el círculo en realidad. Esto es esto. Entonces, recorrer esto es hacer de phi. Pero no es un de phi solo, sino es un R de phi. No es lo mismo hacer esta R que un R así más grande. ¿Se entiende? O uno más grande así. Entiendo. ¿Está? Listo, me queda claro. ¿Quedó claro? Buenísimo. No, de nada. ¿Alguien más tiene dudas? Esto es importantísimo que pregunten, y más en estas clases iniciales que son fundamentales. Bien. Entonces, bien, les estaba mostrando cómo sería este campo eléctrico en un plano, ¿sí? Cortando en un plano, y acá lo dibujé en todo el espacio, ¿sí? Lo que no me permite, para que lo vean en perspectiva de todo el espacio, ¿sí? Fíjense, el hilo estaría acá, en el medio. Estos son los vectores campo eléctrico, y a medida que me alejo, son más chiquitos, o sea, siguen siendo con las mismas direcciones radiales, pero la intensidad disminuye, como veíamos en el gráfico anterior, ¿sí? Que a medida que se alejan del hilo, la intensidad del campo disminuye. Acá no se ve eso, porque se me complicó hacer el gráfico, ¿sí? Pero era para que vean, ¿sí? En 3D, cuál es la pinta de este campo eléctrico. ¿Sí? Eso en verde sería el hilo. Bien. Y finalmente, me parecía interesante graficar E de R en función de R, que es va como 1 sobre R, es una función 1 sobre X, que es simétrica a ambos lados del hilo, ¿sí? No le den bola a estos valores, que no tienen nada que ver, ¿sí? Los numeritos, pero es para que vean la forma funcional, ¿sí? Y otra cosa que no le tienen que dar bola es a esto que está acá, no hay acá un punto, sino que esto sigue, estos dos siguen, eso es un efecto del graficador, ¿sí?
Este es otro tipo de cosas que también van a poder aprender a hacer en matemática con la guía optativa que les voy a proponer. Bien, bueno, entonces, si no hay ninguna duda, hasta acá, vamos a continuar ahora calculando el campo eléctrico de un cilindro infinito con densidad de carga uniforme ρ y radio R, ¿sí? En este caso, la simetría, este cilindro es infinito, igual que nuestro hilo era infinito, este problema va a ser bastante parecido al que acabamos de hacer para el hilo, ¿sí? Vamos a elegir nuevamente coordenadas cilíndricas para analizar la dependencia del campo, y las simetrías son las mismas que para el hilo, ¿verdad? Tengo simetría de traslación a lo largo del eje Z, porque es un cilindro infinito, y tengo simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Por ser un cilindro. Entonces E solo me va a depender de la coordenada R, y análogamente al caso del cilindro, podemos ver nuevamente que la dirección del campo es R. Sí. Disculpa, Susana, ¿podrías hacer bien con los dibujitos lo de la simetría de traslación? Porque Sí. no me terminó de quedar claro otra vez y... Vos tenés este... Importante. Sí. Vos tenés este cilindro, ¿sí? Este cilindro es infinito, o sea... ¿Sí? Es todo a lo largo del eje Z, ¿sí? Ah, claro, es simetría de traslación en el eje Z. Sí, ya lo entendí. ¿Entendiste? O sea, está todo Sí. acá y va hasta el infinito para abajo y para arriba. Si yo te digo, cerrá los ojos, lo muevo un largo, no sé, 2 metros para arriba, para abajo, al ser infinito y tener densidad constante, ¿sí? Y tener Sí, me densidad estaba uniforme. imaginando más mover un cilindro en el plano XY que no tiene simetría. Está bien. Claro, Está bien. ahí no tenés simetría. Muy bien. Era eso, por eso no me quedaba claro. Perfecto. Bien, y análogamente al caso del cilindro, cuando vamos a ver la dirección del hilo, cuando vamos a ver la dirección del campo, vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? En cualquier punto campo, siempre encuentro puntos simétricos, tal que la dirección me termina dando en R, ¿sí? Recuerden esto nuevamente, es infinito. ¿Sí? Y si me alejo más para acá, nuevamente voy a tener siempre voy a tener 2 contribuciones, tal que la resultante sea en R. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, en este caso, también vamos a elegir como superficies de Gauss cilindros concéntricos a este cilindro de radio R, otra vez, y altura L, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico no puede depender de la altura del cilindro. Entonces vamos a empezar por el caso, o sea, este cálculo lo voy a dividir en cuando la distancia, el punto campo, esté adentro del cilindro o afuera del cilindro, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque la ley de Gauss lo que usa es que la integral del campo eléctrico a través de la superficie es la carga encerrada sobre epsilon cero. Si yo estoy adentro de la superficie, voy a tener un campo eléctrico que va a ser distinto, la carga encerrada dentro de la superficie, por ejemplo, en un cilindro así, ¿sí? Va a ser distinto a la carga encerrada en todo el cilindro, ¿sí? Que va a ser más grande. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Es un cilindro relleno? Claro, el cilindro está cargado con distribución de carga en volumen ρ constante, ¿sí? Está buena tu pregunta porque alguna vez después vamos a ver cilindros cargados en superficie, donde solo la cáscara del cilindro está cargada, ¿sí? Y no va a ser lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en un cilindro cargado en superficie, si yo hago una superficie de Gauss dentro del cilindro, la carga encerrada es igual a 0, porque la carga está solamente en las paredes del cilindro. ¿Sí? En este caso no, está cargado en volumen. Pero siempre estén atentos a qué les dice el problema, porque hay cilindros que están cargados en volumen y otros en superficie. En este caso, estamos usando el que está cargado en volumen, ¿sí? Hay una densidad de carga en volumen uniforme ρ, ¿sí? Entonces vamos a
tomar una superficie gaussiana de largo L y radio R, y vamos a plantear la ley de Gauss, ¿sí? Otra vez vamos a hacer la integral de entre menos L sobre 2 y L sobre 2, y la integral entre 0 y 2pi, o sea, solo vamos a plantear otra vez las paredes del cilindro. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el campo eléctrico está en R versor, y en las tapas, la normal está en Z versor, ¿sí? Entonces la contribución de las tapas del cilindro no me va a contribuir, tanto sea tan igual que en el caso del hilo, ¿sí? Ahí no hay ninguna diferencia. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque tengo en ambos casos, tanto en el hilo como en el cilindro, tengo un campo eléctrico que depende de la coordenada R y está en la dirección de R versor. ¿Ok? Entonces solo integro sobre la pared del cilindro. Entonces, esta es la integral sobre la pared del cilindro, y esto me va a dar la carga total encerrada sobre epsilon 0. Pero ojo, ¿no? Porque acá la carga total encerrada va a depender de R, no es la misma carga de este cilindro, de esta superficie gaussiana, que si dibujo un poquito más grande, ¿sí? Van a variar. Bien, ¿por qué tomo R menor que R? Muy bien. Porque el análisis es diferente, ¿sí? Si R es menor que R o R es mayor que R, ¿sí? Fíjate, si R es menor que R, la carga encerrada va a depender de la coordenada R, va a ser distinta. Voy a encerrar más carga a medida que el radio se haga más grande. ¿Estás de acuerdo con eso? Bien, lo de la simetría, tal vez en este problema no está importando, pero en otros problemas sí va a importar. O sea, en este problema no es tan relevante si estoy haciendo de 0 a L, o si estoy haciendo entre menos L sobre 2 y L sobre 2, ¿sí? Pero en algunos problemas sí es importante la simetría. En este caso no, ¿sí? Puedo hacer entre 0 y L perfectamente. Bueno, vuelvo a lo que estaba discutiendo antes. Queda claro que, fíjense, si yo estoy afuera, en un punto R afuera, y dibujo una superficie gaussiana, a ver acá Lautaro, ¿qué me dice? Disculpen. Susana, ¿puedo contar algo? Ah, sí, dale. No, por el tema este de 0 a L, o sea, banco lo que decís de, bueno, está bien que tengo un límite que es 0, por ahí la integral sale más fácil, pero en general conviene tomar las superficies de Gauss y en general buscar la máxima simetría en tus distribuciones. Por ahí ahora no es obvio, pero en el plano va a ser muy obvio, sí. Cuando hagamos el plano... Claro, en el plano va a ser obvio. En el plano va a ser... Pero fíjate que si no tendieses a infinito, o sea, sería raro, ¿no? Porque si ponele que tenés un cilindro finito, entonces decís, bueno, pongo el piso en 0 y que crezca hasta L. Pero entonces te quedaría que justo por, o sea, en los zetas negativos no tenés carga y arriba tendrías carga. Y es algo medio arbitrario ahí, o sea, como no es una convención inteligente. En cambio, si vos pones L sobre 2 por abajo y L sobre 2 por arriba, siempre vas a tener la misma cantidad de carga por arriba y por abajo. Y en estos problemas está bueno que en general aprendan a explotar toda la cantidad de simetrías, porque por ahí ahora cuando vos haces esta cuenta te da lo mismo y es más fácil, pero en problemas más complicados está bueno tener la mayor cantidad de simetrías posible. Y haber tomado una mal superficie al principio, por ahí hace que una cuenta que sea dentro de todo fácil. Si hubiese tomado una simetría viola al principio, termina siendo bastante fea. Eso. Sí, de hecho los que cursaron el cuatrimestre pasado, en el segundo parcial pasó algo de esto, ¿sí? La gente no puso las cosas simétricas y les dio mal. Y ahora cuando veamos el plano, les voy a contar por qué pasó eso. Bien, volvemos a lo anterior. Había una pregunta anterior que me parece que no sabía que... sí, un compañero había dicho, ¿por qué usar un cilindro auxiliar y no el que tenemos ya y punto? Muy bien la pregunta. El tema es que yo estoy calculando el campo, ¿sí? Para todos los puntos del espacio. Entonces, fíjate una cosa, si yo estoy afuera del cilindro, ¿sí? Para cualquier cilindro auxiliar afuera del cilindro, la carga encerrada siempre es
la carga total del cilindro, ¿sí? La carga total, disculpa, porque el cilindro, no sigo, la carga total del cilindro es infinita, ¿sí? Vuelvo a formular. Para cualquier cilindro auxiliar de radio R mayor que R, ¿sí? La carga encerrada va a ser la de un cilindro de radio igual a radio del cilindro y largo L, ¿sí? Porque fuera de ahí no hay más carga, ¿sí? Entonces la carga encerrada, si mi punto campo está afuera, es constante. Mientras que si mi punto campo está adentro del cilindro, la carga encerrada va a depender de cuán lejos estoy del centro del origen de coordenadas, porque la carga encerrada para este cilindro que estoy mostrando no va a ser igual a la carga encerrada para este cilindro. ¿Sí? Entonces, lo que ya estoy viendo es que la carga encerrada adentro va a depender de la coordenada R y afuera va a ser constante. Por eso tengo que hacer partir el análisis y por eso tengo que usar cilindros auxiliares. O sea, los cilindros auxiliares son también porque cuando yo escribo EDR, este EDR quiere decir para cualquier punto campo. ¿Sí? Bien. Bien, entonces ahora estoy adentro del cilindro, ¿sí? Vuelvo a hacer la misma integral en las paredes, acá no cambia nada, ¿sí? La integral es entre 0 y 2pi entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Lo que va a cambiar con respecto al caso R mayor que R va a ser la carga encerrada, como íbamos anticipando antes. ¿Sí? O sea, de este lado obtengo, parecido a lo que obtenía el hilo, 2pi L por R por R, y de este lado voy a hacer la integral para la carga encerrada, que va a ser la integral en todo este cilindro, ¿sí? Es una integral en volumen. Esta era una integral en superficie. Esta ahora es una integral en todo este volumen, ¿sí? O sea que va a ser una integral en Z entre menos L sobre 2 y L sobre 2. En phi entre 0 y 2pi. Y en R entre 0 y R, ¿sí? R chiquitita que puede ir variando. Bien. Y cuando hago esta cuenta, esto me va a quedar directamente ρ por pi por R cuadrado por L sobre epsilon 0. Y haciendo un pasaje de términos, ¿sí? Me queda que para R menor que R, el campo crece linealmente, ¿sí? Va como ρ por R sobre 2 epsilon 0 en R versor. ¿Alguna duda con esto? Bien, veamos ahora qué pasa con el caso de R mayor que R, ¿sí? Ya habíamos visto que la carga encerrada, en este caso, va a ser constante, ¿sí? O sea, otra vez vuelvo a plantear el teorema de Gauss. De este lado me vuelve a salir 2pi L EDR por R. Ahora, ¿cómo voy a escribir la carga encerrada? Y la carga encerrada, como les contaba antes, va a ser la carga encerrada por un cilindro de radio R igual a la de mi cilindro cargado, y largo L igual al cilindro auxiliar. ¿Sí? Entonces la carga encerrada es una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2, entre 0 y 2pi, y entre 0 y R, ¿sí? Porque más allá de R no hay carga. ¿Están de acuerdo en esto? Sí. Sí. Bien. Y esto lo escribo como integro una superficie cilíndrica, ¿sí? Como ρ, R, dr, de phi de z, o lo que sería lo mismo, dx, dy, de z, y el jacobiano de la transformación es este R. ¿Sí? Bien. Entonces esto me da directamente ρ por pi por R grande cuadrado por L, y el campo directamente va a ser ρ por R grande cuadrado sobre 2 epsilon 0 R chiquitita, o sea que este campo va a ir como 1 sobre R en R versor. Y, bueno, acá escribí la expresión, ahora este campo tiene una expresión partida, ¿sí? Vale, ρ por R sobre 2 epsilon 0 en R versor para R menor o igual que R, y ρ por R cuadrado sobre 2 epsilon 0 R en R versor para R mayor que R. Acá lo que grafiqué es, en z igual 0, o z igual constante, cómo sería
el campo vectorial, fíjense que el campo también, acá está partido justamente, ¿no? Porque de entre 0 y R, o sea, donde cambia, cómo crece el campo, justamente es R grande, ¿sí? Entre 0 y R grande crece linealmente, o sea que a medida que me alejo de R aumenta la intensidad del campo, ¿sí? Sí, la función debería ser continuo. El campo eléctrico no siempre es continuo, ¿sí? El campo eléctrico no necesariamente es continuo. Ahora, en distribuciones de carga en volumen sí es continuo, ¿sí? En distribuciones de cargas superficiales no es continuo el campo eléctrico. Sí. Bien, y para R menor que R, el campo va disminuyendo en intensidad, ¿sí? Esto es lo que está graficado acá también. Y si lo quieren ver en 3D, acá lo grafiqué, ¿sí? Fíjense nuevamente, entre 0 y R, que sería esto así, va creciendo la intensidad del campo, o sea, cada uno de estos, lo que mostré recién es un plano, y el campo total es un plano arriba del otro, ¿sí? Donde esto va a crecer entre 0 y R, y va a decrecer, ¿sí? Para R mayores que el radio del cilindro. Y finalmente, después grafiqué la función lineal E de R, ¿sí? Fíjense que entre 0, este pico acá corresponde al radio del cilindro, este acá y este acá, ¿sí? Entre 0 y R crece linealmente, y para R mayores decrece como 1 sobre R. ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces vamos a pasar a, sí. ¿Cómo calculé la Q encerrada? Dale. Teníamos dos casos para la Q encerrada, ¿verdad? Teníamos un caso que era para el caso que estoy adentro del cilindro, ¿sí? Donde R es menor que R grande, ¿sí? Entonces, la carga encerrada es la carga encerrada en todo este cilindro, es una integral en volumen de este cilindro, ¿sí? El ρ es constante, y va a ser una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 en Z, entre 0 y 2pi en phi, y entre 0 y R, ¿sí? Donde R es el radio del cilindro auxiliar que estoy tomando, ¿sí? Y esta sería una integral de x, que la puedo escribir como dx de y de z, o si transformo a cilíndricas como r de phi de z. ¿Está claro esto? R sería el jacobiano de la transformación entre cartesianas y cilíndricas. Este sería el caso de cuando estoy adentro de la carga encerrada para radios menores a radio del cilindro. En el caso de radios mayores al radio del cilindro, lo que voy a tener es que la carga encerrada solamente está en el cilindro cargado, justamente, ¿sí? En toda esta parte roja. Afuera de este cilindro rojo no hay carga, ¿sí? Entonces, por eso la integral en R, o sea, en Z y en phi es igual, es menos L sobre 2 y L sobre 2 y 0 y 2pi. Pero en R es entre 0 y R grande, no entre 0 y R chiquitita, donde R chiquitita ahora es mayor que R grande. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bien, entonces vamos a pasar al caso del plano. ¿Sí? Ahora vamos a tener un plano infinito con densidad de carga uniforme sigma, ¿sí? O sea, el plano está ubicado en z igual 0, ¿sí? Entonces, bueno, en principio vamos a ver de qué coordenadas depende el campo y cuál es su dirección, ¿sí? Ustedes pueden ver que esta configuración de cargas, mi plano,
tiene simetría de traslación en X y en Y, ¿verdad? Yo les digo, cierren los ojos, traslado al plano una cantidad en X y otra cantidad en Y, y ustedes abren los ojos y vuelven a ver el mismo plano, porque es un plano infinito en X y en Y, ¿sí? Entonces el campo eléctrico solo puede depender de la coordenada Z, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No. No. Bien. Y, perdón, aunque no tenga ninguna duda, por ejemplo, si en vez de pararme en este punto campo, me paro en este punto campo, al ser el plano infinito, voy a volver a hacer la misma, ¿sí? Puedo volver a hacer el mismo razonamiento. Sí, tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Por supuesto que la tiene. O sea que, fíjate que de phi no va a depender, ¿sí? O sea, cuando una configuración tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, no depende de la coordenada phi. Lo que pasa es que acá fuimos un poco más allá y dijimos no depende ni de X ni de Y, por lo tanto no depende ni de R ni de phi, ¿sí? Solo de Z. Ok. Y ahora vamos a ver cuál es la dirección del campo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del campo en cualquier punto campo, ¿sí? Entonces me paro en un punto campo cualquiera, por ejemplo este que está acá, y veo, bueno, es lo que está mostrado en el dibujito, ¿sí? Las contribuciones, y como los planos son infinitos, siempre va a tener dos puntos simétricos, tal que la única contribución sea en el eje Z. Y lo mismo si, por ejemplo, el punto campo está más acá. Siempre voy a encontrar dos puntos simétricos, tal que la contribución neta sea en la dirección de Z. Mientras que si estoy, esto para los positivos, ¿no? Para Z mayor que 0, y para los negativos, puedo pensar exactamente lo mismo, pero me va a terminar apuntando en menos Z, ¿sí? Cualquier punto que yo agarre, siempre voy a tener dos puntos fuentes simétricos, tal que la contribución total sea en menos Z, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, sabemos que el campo, sabemos bastantes cosas sobre este campo, ¿sí? Sabemos que E solo depende de Z y es positivo para los Z positivos, y solo depende de Z y apunta en menos Z para los negativos, ¿sí? Tenemos toda esa información. Y ahora tenemos que usar una superficie de Gauss para poder calcular el campo de este plano infinito. ¿A alguien se le ocurre una superficie de Gauss para hacer esto? ¿Sí? ¿Un cubo o una esfera o el mismo cilindro? Podría ser cualquiera en realidad, ¿o no? El cubo podría ser, una esfera te complica la existencia, Sí, ¿sí? una esfera complicada. Y el cilindro también funcionaría, ¿o no? El cilindro también funcionaría, de hecho yo lo hago con el cilindro, pero el cubo puede ser, perfectamente, ¿sí? Un cilindro, dijo acá otra compañera, muy bien, bueno, re clara la tiene. El cubo es más difícil de parametrizar, ¿no? Bueno, no necesariamente. Sí, depende de lo que... Para mí es bastante equivalente. A mí me gusta más trabajar con cilíndricas. Acá alguien dice, estamos haciendo lo que pedía el ejercicio de la corona en el último ítem, pero con Gauss. No. Bueno, no sé si pedía eso el ejercicio de la corona, pero estamos calculando el campo en todo el espacio, ¿sí? Sí, decía cuando creo que B tiende a infinito, o sea, es lo mismo, como una corona que Sí, tiene... está bien, sí, tenés razón, sí, tenés razón, está bien, está bien, extender la corona al caso de, sí, tenés razón, perdón. Bien, muy bien. Bien, entonces, voy a tomar un cilindro como superficie de Gauss, ¿sí?
Y fíjense que acá puse el cilindro justamente simétrico, ¿sí? Y acá va a ser muy importante que el cilindro sea simétrico, ¿sí? Y en violeta lo que señalé es la carga encerrada por este cilindro, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, tengo que hacer la integral de Gauss, que es la integral en toda la superficie del cilindro, que va a ser otra vez la integral en la tapa 1, que es la tapa de acá arriba, más la integral en la tapa 2, que es la de acá abajo, más la integral en toda la pared, ¿sí? Son las tres integrales. Fíjense que la normal en la etapa superior es z, en la parte inferior es menos z, ¿sí? Y el campo sabemos que es un campo en la dirección de z, ¿sí? Y en la pared la normal es r versor, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cuál integral me va a sobrevivir? ¿El de la tapa o la de la pared? No, esta vez me va a sobrevivir la tapa, ¿sí? Porque, fíjense, la normal es en Z versor y el campo es en Z versor, ¿sí? No es en R versor. El campo del hilo o del cilindro tenía dirección R. El campo del plano tiene dirección Z, ¿sí? Entonces justamente se anula la pared, porque cuando hagamos la pared vamos a tener R escalar Z versor, y esto me da 0, y sobreviven las tapas, ¿sí? Bien. Exacto. Las tapas son simétricas, ¿sí? Sí, eso, muy buena la pregunta acá de la compañera, ¿sí? Si esto es E, por esto es muy importante que si esto es E de Z, esto de acá abajo es E de menos Z, ¿sí? En cambio, si yo hubiera puesto el cilindro acá, por ejemplo, esto sería E de Z, pero esto sería E de 0. Déjenme avanzar un poco para que se entienda un poquito mejor esto. Entonces, quedamos que solo van a contribuir las tapas, ¿sí? La tapa superior, quedaba claro que la normal es Z versor y la inferior es menos Z versor. Entonces, el radio es A, donde ahora A diferencia, fíjense que acá el campo depende de Z, entonces A es fijo, no es un parámetro R, como en el caso del hilo, ¿sí? Para cualquier valor A va a variar, por supuesto, la carga encerrada, ¿sí? Pero el campo no depende de R, sino que depende de Z, ¿sí? No depende de la distancia del origen, el campo, sino de cuán lejos estoy del plano, ¿sí? Entonces por eso no va a poder depender de A, ¿sí? Entonces, la integral es entre 0 y A y en R, y entre 0 y 2pi, de E de Z en Z versor es la normal, y en vez de escribir dx de y, lo escribo como R de R de phi, donde R ahora es el jacobiano de la transformación, y lo que acá es crucial, y está mal escrito acá, es que esto es lo siguiente. Acá yo escribí esto como, acá tal vez me adelanté un poco en los pasos. Disculpen. Voy a hacer una aclaración acá que es súper importante, ¿sí? Yo ya estoy haciendo la integral en la etapa 1, donde acá tengo E de Z en Z versor de R de phi, ¿sí? Cuando hago la integral en la etapa inferior, ¿sí? Yo les había dicho, si este es, ¿sí? Si acá tengo E de Z, acá tengo E de menos Z, porque esto es simétrico, ¿sí? Y por otro lado, yo sabía que este apunta para arriba y este apunta para abajo, y eso solo depende de Z, ¿sí?
Por lo tanto, E de cualquier Z es igual a menos E de menos Z. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, acá yo, en vez de escribir, tal vez lo que me adelanté, y voy a corregir este PDF para que quede más claro, acá tendría que haber puesto E de menos Z, ¿sí? Y yo me adelanté, me apresuré, y dije, no, bueno, ya la tengo reclara, ¿no? Bien, me apresuré y puse que es E de Z en menos Z versor, ¿sí? Pero en realidad lo que está escribiendo acá es E de menos Z, ¿sí? Porque tiene que ver con que este cilindro es simétrico, ¿sí? Este es el 0, entonces este es Z, y este es menos Z. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y después, bien, entonces, luego, por otro lado, yo con mis consideraciones de simetría, y usando la dirección del campo eléctrico, al principio de la clase, de que empezamos a resolver este problema, dije, pero E de Z es menos E de menos Z. Entonces, ahora lo escribo de esta manera, ¿sí? Y la normal de la etapa inferior es menos Z versor, ¿sí? Entonces lo que obtengo es pi a cuadrado E de Z, y acá es pi a cuadrado E de Z, ¿sí? Fíjense que si yo hubiera usado un cilindro que está en el 0, un cilindro auxiliar que está en el 0, ¿no? Esto sería E de Z, y esto sería E de 0. Entonces acá aparecería E de Z, y acá aparecería E de 0. Y como yo E de 0 no lo conozco, a priori, no me sirve, o sea, no es que está mal, ¿sí? No está mal poner ese cilindro. Es correcto, puedo aplicar la ley de Gauss, pero no me va a servir para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Porque si yo, insisto, si hubiera puesto el cilindro apoyado en el plano, ¿sí? Acá me quedaría pi a cuadrado E de Z menos E de 0. Y esto igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Una vez que yo calcule la carga encerrada, lo que me va a quedar es E de Z, pero en función de E de 0. Entonces es muy lindo, no lo hice mal, no es que lo hice mal, pero no pude calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante que las superficies gaussianas sean simétricas? Sí, se entiende. Buenísimo. No necesariamente es indefinido E de 0. ¿Sí? No lo conozco a priori, ¿sí? E de 0 sí va a tener un valor, ¿sí? Pero no lo conozco, ¿sí? Si me dan el... Y les cuento que en el... esto de Gauss, este método luego se aplica a cosas más complicadas, y ocurrió que, por ejemplo, en un parcial había alumnos que estaban calculando una banda así, y lo ponían acá entre 0 y L, y ponían superficies de Gauss que iban entre 0 y, pues ponían los ejes entre 0 y L en vez de correr el eje así. Y justamente lo que les pasaba era eso, que acá tenían algo así como un E de X, y acá tenían un E de 0, pero no se daban cuenta, y pensaban que este era E de menos X, y les salía mal toda la cuenta. En fin. Bien. Entonces, ahora calculamos la carga encerrada, ¿sí? La carga encerrada, recordemos el cilindro porque tantas vueltas que di, ¿sí? Es esta que está acá en la superficie violeta, ¿sí? Va a ser una integral en un plano, una integral en esta superficie violeta, o sea, una integral entre 0 y 2pi, y una integral en R entre 0 y A. Exactamente, entre 0 y A y entre 0 y 2pi, de sigma, en vez de dx de i, escribo como R de R de phi, y me queda sigma por pi por A cuadrado, porque sigma es constante. Entonces, finalmente, me va a quedar que el campo es sigma, porque fíjense que tengo
de un lado de la ley de Gauss, pi por a cuadrado, y del otro lado pi por a cuadrado, ¿sí? Entonces el campo me quedó constante, ¿sí? En principio dependía de z, pero finalmente no depende de z, es constante, o sea, depende de z, o sea, es constante para z mayor que 0 y constante para z menor que 0, ¿sí? Y esto es algo importante tener siempre en mente. El campo de un plano infinito es constante y apunta diferente para los positivos que para los negativos. ¿Cómo se ve esto en un plano XY? En un plano, disculpen, YZ, ¿sí? Si estoy en un plano YZ, el campo vectorial tiene esta pinta, y en el caso que lo quiero dibujar en 3D, tengo eso, son vectores constantes, y para los Z positivos apuntan en Z versor, y para los Z negativos en menos Z versor. Si quiero graficar ahora E de Z, ¿sí? Acá, consecuencias de hacer copy y paste sin pensar, ¿sí? Acá tiene que ir, esto lo voy a corregir en la versión definitiva que suba, ¿sí? Ahora graficamos E de Z en función de Z, y es una función escalón, ¿sí? Vale menos un valor constante para los Z negativos, esto es el salto, no le den bola, y más la misma función constante para los Z positivos. ¿Alguna duda con esto? Bien. Bárbaro. Bueno, ya vamos terminando, me parece que igual la clase hoy fue bastante intensa, y no voy a calcular el campo eléctrico de una esfera, simplemente vamos a charlar cuál sería la dirección del campo eléctrico de la esfera, y podemos charlar cuál sería la superficie gaussiana que van a tomar, y ustedes van a hacer el cálculo, y obviamente cualquier duda nos la consultan, ¿sí? Bien, entonces tenemos el caso del campo eléctrico de una esfera con densidad de carga uniforme ρ. Se puede ver que esta esfera tiene simetría de rotación, tanto en... Ahora piensen en coordenadas esféricas por un momento, ¿sí? Y tiene la coordenada φ, ¿sí? Que rota de esta manera, y la coordenada θ, ¿sí? A ver. Tenemos una esfera, ¿sí? Entonces, y para cualquier punto arbitrario, ¿sí? Tengo un vector arbitrario, esto define un ángulo θ y un ángulo φ, ¿sí? Y tener una esfera, esta esfera tiene simetría de rotación tanto en θ como en φ, ¿sí? Porque imagínense la esfera, la rota un ángulo φ, que es el mismo de cilíndricas. ¿Van a ver alguna diferencia en la configuración cuando abran los ojos? No. Lo mismo, roto la esfera un ángulo θ. Como es una esfera, voy a seguir viendo la misma esfera, ¿sí? Entonces, el campo solo va a depender de la distancia al origen de coordenadas. ¿Alguna duda con esto? Por otra parte, si ahora miro la dirección del campo, ¿sí? Me paro en un punto campo arbitrario, este, por ejemplo, ¿sí? Y veo las contribuciones de puntos de la esfera. Esto no es tan fácil verlo, yo recuerdo que la primera vez que me lo explicaron no lo entendí, les voy a ser sincera, pero bueno, con el tiempo puede ser que ustedes lo puedan entender mejor que yo. Lo que uno termina viendo es que la contribución siempre es en la dirección de R de esféricas, ¿sí? Me paro, por ejemplo, en este otro punto campo, y miro, por ejemplo, las contribuciones acá, ¿sí? Acá voy a tener una contribución así, me va a dar una contribución así, de manera que siempre voy a terminar radial. Y eso para cualquier punto campo, ¿sí? ¿Se ve esto del dibujo? Te quedarían todas flechitas que siguen como la forma circular del borde, tipo como que siguen el borde de la esfera. Claro, pero pensar una esfera en 3 dimensiones.
Claro, Son como que la Es rodea. normal normales. a la esfera. Claro, siempre es normal a la esfera, exacto, Claro. exacto. Claro, es la misma lógica. Sí, exacto, sí, sí, exactamente. Porque fíjate que la fuerza gravitatoria también depende de R menos R'. Lo que pasa es que R' no es donde está la configuración de carga, sino donde está la configuración de masa, ¿sí? Pero la fuerza gravitatoria la puedo escribir como G por M1, M2, R menos R1 menos R2 sobre módulo de R1 menos R2 al cubo, ¿sí? Tiene la misma dependencia, lo que cambia es la constante. De hecho, los primeros ejercicios de la guía tiene que ver con este tema de las constantes. Bueno, entonces uno termina con que la dependencia es un EDR en R versor. ¿Qué superficie gaussiana se les ocurre usar para calcular el campo eléctrico de la esfera? Otra esfera, muy bien, esfera. ¿Y usarían un solo caso o dividirían en casos? Claro, una más grande y una más chica, ¿de qué manera? Bueno, en el caso del cilindro, ¿no? Igual que en el cilindro, si yo estoy afuera, para cualquier esfera que está afuera, cuando haga la carga encerrada, la única carga que voy a encerrar estando afuera de la esfera va a ser la carga de la esfera misma, ¿sí? La integral en R va a ser la integral entre 0 y R grande, cuando mi superficie de Gauss sea una esfera con R mayor que R. ¿Se entiende? Sí, es análogo al cilindro, digamos. Exactamente análogo al cilindro, Una exacto. En adentro y cambio, una afuera. exacto, y si estoy acá, va a depender del radio, ¿sí? Cuanto un radio más grande tenga, más carga voy a encerrar, ¿sí? Es exactamente igual. Bien, y bueno, esto era simplemente para que vean, un poco de spoiler esto, pero esto es, no les hago el cálculo lo tienen que hacer ustedes, pero grafican, también van a tener un comportamiento distinto adentro de la esfera, ¿sí? Para el campo, que afuera. Eso es lo que termina ocurriendo. Bien, con esto terminamos la clase. ¿Alguna duda? ¿O podemos pasar a hacer las consultas? ¿Hasta qué ejercicio de la guía deberíamos hacer? Hasta el ejercicio 7. El ejercicio 8, que es el cálculo del potencial de estas mismas configuraciones, lo vamos a ver el lunes. Igual me parece que el ejercicio 8, o sea, la parte del potencial es simplemente una segunda parte. O sea, este era el ejercicio 8. Eso quise decir. Sí, bueno, hay un ejercicio que es que utilizando el teorema de Gauss. Ah, perdón, este es el ejercicio 8, tenés razón. Claro, o sea, pero Y, también tiene la parte de potencial este mismo ejercicio. claro, el ejercicio 9, sí, ustedes pueden hacer hasta el ejercicio 8, y el ejercicio 9 es el que vamos a ver el lunes. Para usar el matemática, eso está in progress, lo estoy haciendo, ¿sí? Si quieren ya pueden irse instalando el matemática. Aquellos que no lo tengan, mándenme mail porque lo voy a compartir de alguna nube, ¿sí? Los que no tengan el matemática, yo lo tengo para Linux y creo que para Windows también. Avísenme, o sea, mándenme mail y díganme qué están usando, Linux o Windows, y les voy a compartir el programa, ¿sí? Y la guía de matemática, capaz que está para la semana que viene. Y otra cosa, el matemática hay tutorials, o sea, en la red ponen matemática y tienen un montón de cosas para ver. De hecho, yo lo aprendí así. Sí, la página de Wolfram, que ponen Wolfram Matemática, nada, tiene un tutorial súper lindo. Muy explicado todo. Así que pueden ir viendo eso. Bueno, Susana, ¿podrías lo que... mandar tu mail?
Está en la página de la materia. Y también voy a sí. mandar un mail mañana además a todo el mundo avisando la fecha de parcial. Bien, ahora me voy a tomar 2 minutitos y los vamos a dividir en grupos, ¿sí? Para que puedan hacer la consulta por grupos. No vamos a hacer demasiados grupos porque ustedes son pocos, pero bueno. Así que bueno, nos encontramos en unos minutos en cada uno de los grupos. Yo lo que les sugiero es que primero consulten entre ustedes las dudas y después hay una función para llamar a los docentes, ¿sí? Y nosotros vamos a ir. Igual si no vamos a estar pasando a ver en qué andan. Bien, entonces nos vemos en un momentito en los grupos.